Hola, hola, ¿cómo están nuestros queridos psicomortales? Estamos nuevamente grabando un capítulo nuevo para ustedes, nuestro quinto capítulo en Spotify y el segundo en YouTube. Les damos la bienvenida a nuestro nuevo podcast, por eso les enseñé nuestro video, y lo tenemos titulado como Crisantemos para el alma. Muy poético nuestro título, pero tiene una razón. ¿Cómo estás, amigo? Hola, hola, muy bien. Muchas gracias por seguirnos aquí. Y ahorita, como decía Raquel, ya estamos en YouTube. Como les decíamos la vez pasada, que en esta ocasión les íbamos a contar. Ya podemos decir si se pudo. Ahí Sí. estamos. Bien que mal, ahí estamos en YouTube para que también nos sigan en esta plataforma. Estamos haciendo nuestros pininos como youtubers, no tenemos cabina, ¿verdad? Pero pues hacemos todo nuestro esfuerzo. Nuevamente lanzo esa convocatoria por si hay un patrocinador que quiera venir. Recuerden que el presupuesto es Ajá, modesto. sí. Sí, sí. Se hace lo que se puede, pero brindamos esto con mucho cariño. Así es. Y pues, ¿Querías hablar del título? ajá, yo, Sí. tú, ¿quién? Tú querías hablar del Nosotros. título. ¿Por qué lo Sí. llamamos así? Escogimos este nombre, Crisantemos para el Alma, porque se aproximan unas fechas muy especiales, al menos para mí, para mi amigo. Son unas fechas que nos gusta mucho compartir, que nos traen muchos recuerdos. Se viene noviembre y entonces ustedes saben que de repente nos ponemos sensibles o a lo mejor celebramos también, pues rendimos ofrendas a nuestros difuntos. Aquí en México hay una cultura y una costumbre muy bonita que se hace cada año en estos meses. Entonces, pues en honor a esto, le dimos ese nombre porque pues los crisantemos o los cempasúchil, como acostumbren llamarlos, pues también son parte de la ofrenda a los difuntos. Y el tema del que vamos a hablar es precisamente eso, ¿no? De cómo de repente nosotros empezamos a hacer cosas para honrar o dignificar la vida de las personas que ya no están con nosotros, y a eso lo llamamos proceso de duelo. Entonces vamos a empezar con esto que, pues, ¿qué es el duelo? ¿Qué es? Alguien a lo mejor no sabe que es un proceso, es una reacción de las emociones ante la pérdida o el fallecimiento de un ser querido. Hay muchos tipos de duelos, ¿no? Y también puede ser por perder cuestiones materiales o alguna enfermedad o lo que sea, algo que pierdas que sea muy significativo, pero el día de hoy este tema lo queremos enfocar a las pérdidas por muerte, de fallecimiento de nuestros familiares o de alguien muy querido para nosotros. Muchos, muchos. Sí, justo el día de hoy estaremos hablando del duelo ante la muerte, ante el deceso. Como bien lo decía Raquel, el duelo entendiéndolo como una respuesta psicológica y un proceso quizás de adaptación a una nueva realidad en donde en esta realidad ya no está, en este caso, la persona a quien perdimos, ¿no? Entonces estaremos platicando, perdón, justo del duelo y como bien decía Raquel, y como lo decía yo ahorita, modo de carrilla, hay muchos tipos de pérdidas que podemos tener, pero el día de hoy nos estaremos enfocando justo ad hoc a nuestra fecha próxima y que lo acomodamos también ante la petición del tema, más la fecha que se avecina. Estaremos en una semana de vísperas del Día de Muerto que se celebra en nuestro país. Así Entonces, es. justo en esta sintonía estaremos hablando del proceso del duelo ante la muerte. Uh-huh. ¿Y qué es esto del duelo? ¿Qué lo compone? O sea, pues nosotros como psicólogos y toda la vida pues hemos conocido como un tipo de modelo del duelo, y qué es lo que lo compone. Por ejemplo, lo llamamos como etapas, que estábamos platicando hace un momento de eso, que el duelo bueno, se ha denominado como un ciclo de etapas donde está pues la negación, la ira, la frustración, el enojo, la negociación hasta llegar a la aceptación. Entonces veníamos platicando que se tomaban como, se dejaba ver como algo que tenía que suceder y terminar en algún momento, y que a veces la persona no sabía que estaba pasando por ello. O sea, es una reacción emocional cuando hay una pérdida, entonces empiezas a pasar por estos factores, pero lo vemos como, no tanto como etapas, sino como Reacciones. Sí, justo el modelo tradicional para explicar el duelo y que a lo mejor todos van a conocer un poco más porque es el que sale en las películas, en las sí. series, las novelas. Y en Google.
Sí, a primera mano en Wikipedia. Este es el modelo que se viene estudiando desde la tanatología, ¿no? La tanatología como una disciplina enfocada a tratar justo, pues, la muerte. Y hablaban de 5 etapas que ahorita intentó contarnos Raquel. Se detuvo en la del enojo como 3 veces. Es que es la que más me ha pegado. Ok, bueno. Es la que más he vivido. Dirían, los psicoanalistas, te estás proyectando. Por pues. supuesto que sí, para esto es... Por eso estamos aquí. Para esto estamos aquí. Y bueno, en estas etapas tenemos, inicialmente lo hablan así, como que lo primero la negación, la primera reacción ante una situación de muerte era negarnos ante la realidad, como no aceptarlo. Luego venía esta etapa del enojo, como cuando ya caía el 20 que sí, pues esta ira contra el mundo, contra la vida, contra Dios, contra la persona que se fue, en todos los sentidos. Luego venía esta etapa de la negociación, en donde se buscaba como generar algún acuerdo, a veces como, ok, ya perdí, pero siempre y cuando ya no vuelva a pasar, ¿no? O sí, lo acepto, pero ahora sí, Diosito, vida, ayúdame a superarlo, ¿no? Ya no me voy a quejar, pero entonces tú ayúdame a salir, que ya no duela. Ajá, que ya se vaya este sentimiento. Este tipo de negociaciones se hacen. Y luego venía la etapa de la depresión, que era como donde caía la persona en esta tristeza y a lo mejor el espacio que preparaba para la aceptación, que era la etapa final. Inicialmente lo habló así en este ciclo la tanatología, ¿no? Después se vinieron algunas observaciones al modelo y pues vinieron a decir también los tanatólogos que no tenía que ser en este orden, ¿no? Que igual podíamos estar en una etapa y luego brincar a otra y luego regresar y que incluso podíamos llegar a la aceptación y luego volver, ¿no? Y aún así se siguen haciendo observaciones justo por esto que decía Raquel, de que no es precisamente como un tiempo indefinido, ¿no? O un tiempo definido, perdón, como sería una etapa, ¿no? Cuando hablamos de etapas es inicia y luego tanto tiempo tiene termina. Que tener un inicio y un fin. Así es, y entonces esto no es así, y luego los tanatólogos vienen a decir, es que las etapas las puedes vivir todos al mismo día. Ok, estamos llegando a un mismo punto, solamente que le siguen llamando etapas, ¿no? Y en realidad lo que sucede es que estas son reacciones, ¿no? En el proceso de duelo vamos a tener respuestas en todo lo que implica nuestra psicología, que serían pensamientos, emociones, sensaciones físicas y conductas. Respuestas que un modelo hoy en día, del modelo del procesamiento dual, nos habla que estas respuestas van a ir enfocadas en 2 sentidos y que en este proceso de duelo vamos a estar caminando en ambos sentidos. Respuestas enfocadas a la pérdida y respuestas enfocadas a la restauración. Y que esto es como un transar de un lado a otro hasta llegar un momento en que generamos un acuerdo con la pérdida. En este caso con la persona a quien perdimos y un acuerdo en donde colocamos de manera personal esta pérdida en un lugar que nos permite seguir con nuestra vida, que nos permite aún encontrar como esta gratificación, plenitud, validez en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿cómo identificamos estas respuestas? Por ejemplo, llega el momento de que se anuncia la muerte y entonces lloramos, nos duele, es una respuesta guiada a la pérdida, ¿no? Y de repente nos dicen como, tienes que ir al registro civil para lo del acta de defunción y demás, vamos, lo hacemos, una respuesta guiada a la restauración. Entonces ahí es donde nos vamos transando y de estos son 2 ejemplos simples, ¿no? Habrá muchísimos más del cómo vamos de un lado a otro caminando hasta llegar a ese punto en donde podemos generar este acuerdo con aquello que perdimos, ¿no? Sí, y fíjate que es muy interesante tener esta información porque hay quienes desconocen tanto que no saben qué es un ir y venir. O sea, llega a veces llega el momento en que te preguntas, bueno, ¿cuándo termina esto? Se supone que ya llevo 1 año desde que falleció, o 2 años desde que falleció, y empiezas a sentir esta desesperación porque sigues sintiendo lo mismo, te sigues acordando y lloras, y la gente piensa que eso no debe de suceder, y es totalmente normal. Es totalmente normal porque son reacciones del cuerpo. Recordemos que tenemos emociones, que somos vulnerables ante muchas cosas y esto es prácticamente sin fin. Se va modificando, se va transmutando, pero vas a seguirlo viviendo de vez en cuando. O sea, el duelo se repite, claro que no con la misma intensidad, pero sí es algo que va
sigue hablando. Sí, al patrocinador que pasó hace ratito, si nos escuchas, acuérdate de pasar tu cuota. Si es que lo escucharon, traté de disimularlo. Sí, tú seguiste, pero dije, no, nos vamos a ver peor si no lo hacemos evidente. Conste que él es el serio de la relación. Y hoy quise portarme seria, pero bueno, en fin. Y bien, esto que decía Raquel, creo que también es algo que se hizo evidente con este modelo de las etapas, porque a veces el que nos marcaran una forma de vivir el duelo, que nos hablaban de estas etapas, generaba una brecha importante. El cómo lo estoy viviendo y el cómo lo debería de vivir, ¿no? O sea, si se supone que tengo que vivir la depresión y si no la he pasado, entonces no me voy a recuperar, ¿no? Así es. O se supone que ya pasó tanto tiempo, ya pasé por todas las etapas, ya sentí todo, entonces ya tendría que estar fuera, ¿no? Entonces justo por esto estos nuevos modelos hacen estas observaciones al cómo se estudiaba antes, porque a veces van generando esto. Agregamos malestar porque no estamos cumpliendo la expectativa de cómo deberíamos de vivir el proceso. Exactamente, ¿no? Y también tiene mucho que ver lo cultural. Sí. Bastante, claro. O sea, porque las costumbres, por ejemplo, si se vive en un lugar donde hay mucho machismo o esta cultura de los hombres no lloran y así, pues entonces nos encontramos con algo de no me permito yo pasar mi proceso de duelo porque voy a ser mal visto. Solo las mujeres hacen eso, o solo las personas frágiles o vulnerables o poco fuertes hacen eso. O sea, hablamos también de la influencia, por ejemplo, en la generalidad en nuestro país es una cultura con una religión católica, ¿no? Así es. La influencia de la religión, que a veces es muy sanadora, ¿sí? A muchas personas les da fortaleza, les ayuda, sí. Pero en otras ocasiones todo lo contrario, ¿no? Personas que luego se bombardean de estos comentarios de es que tienes que tener fe, ¿no? Es que tienes que aceptar la voluntad de Dios y entonces... Dios por algo hace las cosas. Claro, sí. Que es muy respetable, pero hay a quienes no le ayuda. Así es. Porque está este enojo o esta ira o este no entender de la vida o por qué pasó. O sea, está el dolor y que alguien llegue y te diga, es que Dios ocupaba un ángel en el cielo. Claro. Y la persona, el doliente, dice, ¿no? O sea, ¿tú qué sabes? O sea, ¿por qué Dios ocupaba esto? Y empiezan todos estos barullos. Digo, repito, es muy respetable, no estamos en contra de eso. Cada quien tiene sus formas y les funciona. Sí. Pero también hay que entender y tener esta flexibilidad que no a todo el mundo le va a caer bien estas frases o le va a caer bien esto que son como intentos de ayuda y que se entiende. Pero hay que ser muy respetuosos también con esa parte. Sí, ahora sí que si no te piden tu opinión, pues quédate no la callado, des. ¿no? Exactamente. Porque justo este sería el objetivo, ¿no? Más allá de decir esto es bueno o malo, es si está impidiendo el transitar este proceso, pues es algo que está obstaculizando, ¿no? Entonces es ahí donde este tipo de comentarios, pues en lugar de ayudar, también abren como esta brecha, es como... Por un lado me está doliendo demasiado y aparte debería de tener fe, no debería de sentirme así. Estoy haciéndolo mal. Exactamente, entonces nunca me voy a recuperar de esto, nunca me voy a sobreponer, ¿no? Y como dice Alexis, o sea, hay personas a quienes va a funcionar. O sea, yo por ejemplo puedo decir, la verdad me ayudó mucho a superarlo metiéndome a la iglesia, haciendo esto, lo otro. Qué bueno, el punto es que te ayude, pero va a haber otros en que, no, eso no me funcionó, yo fui a terapia. Yo hice esto, yo fui a hacer otra cosa. Y hay quienes digan, no, a mí la terapia no me funcionó otra cosa. Entonces puede variar. Y todo es válido y respetable. Aunque aquí algo importante, igual, no sé si me adelanto o es paréntesis, no tenemos un proceso un proceso de duelo como tal, decía, a mí me gusta utilizar esta palabra de transitar. Sí o sí, la manera de salir de él, si lo viéramos así, es viviéndolo, ¿sí? Muchas veces buscamos ayuda, tanto de manera religiosa, terapéutica, con la intención de no sentirnos mal. Entonces esto es algo imposible. Yo siempre digo, si vas, lo decía creo cuando hablamos de la ruptura, ¿no? Y en esta sintonía también lo digo, si vas a buscar ayuda y alguien te ofrece que con esta ayuda te vas a sentir bien de manera inmediata, huye, ¿no? O sea, porque esto no es algo que sea un objetivo alcanzable, ¿no? A lo mejor encontrarás quien te ayude a transitar, quien está contigo, quien te ayude a encontrar mejores formas de transitarlo, pero de que va a doler, Exacto. No hay de otra porque este dolor es necesario para este proceso que mencionaba al inicio de readaptación, ¿no? Y aquí hay que tener mucho cuidado porque buscamos a veces formas, los dolientes, de apaciguar estos malestares emocionales y acudimos a cosas como alcohol, drogas,
fiestas, podría ser, no sé, cosas que adormezcan lo que estamos sintiendo. Eso sí es inmediato, pero acarrea un montón de consecuencias y solamente es el momento del consumo y regresa con más intensidad el malestar. Entonces, como dijera Alexis, si te ofrecen algo mágico, híjole, pues estar de pensarse, ¿no? A veces la misma desesperación de ya no querer estar sumido en ese dolor, pues te atrapa el hecho de aquí se me va a quitar esto. Pero lo más viable es el acompañamiento y dijera mi amigo, el transitar, o sea, el cómo vas procesando pues esto como lo que tiene que ser, con tiempo, con conciencia, viviéndolo, quizás sufriéndolo en el momento, pero empezarlo a pasar. Claro. Y pues como todo, y como todos, pues obviamente nosotros también hemos tenido nuestras pérdidas y nos gustaría también compartir cómo lo hemos pasado, cómo lo hemos transitado, transmutado, porque pues es la esencia de un psicomortal, ¿no? Que somos terapeutas, somos psicólogos, pero también somos seres humanos y también hemos vivido esta parte de no saber qué hacer a la mejor o de estar sumidos en el dolor. Como dije en algún podcast anterior, muchas personas piensan que por ser terapeuta o por tener estos conocimientos o por saber muchas cosas, no sentimos, no nos duele y sabemos aplicar estrategias en nosotros mismos para no padecerlo. Sin embargo, pues no es así. Entonces, pues sí nos gustaría comentar un poquito de nuestras pérdidas. ¿Cuáles fueron tus pérdidas? ¿Cuáles han sido tus pérdidas significativas? Pues hablando en cuestión así de muerte, creo que la primera muerte significativa a la que me enfrenté fue la muerte de mi abuela materna. Pasó algo pues importante, que, bueno, no es importante, que en mi caso soy hijo, mis padres son como de los más chicos en sus familias y familias que tendían a ser más numerosas, entonces me tocó ya agarrar abuelitos viejitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi abuelo materno ni siquiera lo conocí, falleció antes de que mis papás incluso se casaran, ¿no? Entonces, en el caso de mi abuela paterna, pues ya él falleció cuando yo tenía 6 años, pero ya el tiempo en que me tocó conocerla ya estaba como algo enferma y no hubo como esta cercanía, ¿no? Y en el caso de mi abuela materna, pues sí, ella falleció cuando yo tenía 13 años y fue como mi primer pérdida importante por el vínculo que tenía con ella. Era alguien con quien pues siempre estaba como en mis vacaciones o ella también iba de visita a la casa y entonces alguien que me quería mucho y que también de quien pues siempre recibí cosas buenas, ¿no? La verdad es que recordar ahorita el proceso de ella lo tengo como algo lejano porque pues ya pasaron 20 años, ¿no? Sí, y entonces únicamente recuerdo que como ya tenía tiempo enferma y recibimos como una llamada y mi hermana mayor estaba respondiendo y al ver sus respuestas ya me daba norte y entonces como que me puse muy ansioso, un tanto desesperado y solo estábamos mi hermana y yo, pues en aquel entonces adolescentes y a mi hermana como que me intentó así de tranquilo, ¿no? Y ya lo demás recuerdo como de vivir el proceso del cementerio, un tanto, pues como con la oportunidad de expresar, un tanto quizás pues doloroso, pero también, digo, estoy lejano, recuerdo que también una parte de mí lo tenía ya, no, que obviamente que no quería que pasara, pero la posibilidad estaba presente, ¿sí? O sea, tanto como por ley de Vidal, así se decía, como las personas mayores es lo que sigue. Por otro lado también el hecho de que ya tenía como algún tipito enfermo. Entonces sí recuerdo que fue doloroso, pero también a la distancia no recuerdo así que posteriormente me costaba trabajo como el retomar mi vida. En ese sentido es donde digo, no recuerdo como un impacto así, no porque no fuese doloroso. Espero estarme explicando sí, el punto cómo va, ¿no? Fue una manera de vivir un duelo. Y también, ¿qué digo? Esto es mi recuerdo lejano, ¿no? A lo mejor en aquel entonces la pasé mucho más mal de lo que recuerdo porque sí fue una persona muy, muy importante en mi vida, ¿no? De ahí pasan muchos años, pues pasan 16 años, en 2018 fue la siguiente pérdida de una tía materna y que bueno, de ella platicaré más adelante porque tenemos planeado hablar como de una en específico como más significativa y pues justo ella ha sido al día de hoy mi duelo más significativo y el más doloroso, ¿no?
En 2019 falleció también una tía, una esposa de un tío, o sea, tía política, pero era mi madrina, entonces también había como esta cercanía y era alguien que de alguna manera convivíamos de manera muy frecuente, ¿no? Creo que por el lado de la familia de mi papá era con quienes teníamos como mayor constancia. No digo que no mejor relación, pero sí constancia como de frecuentarnos, de estarnos viendo, no Ujú. porque no haya una buena relación con más personas, sino con ellos como esta constancia de estar ahí presentes, ¿no? En los momentos de que juntarnos a comer el fin de semana, que los cumpleaños, o sea, como esta constancia. Ujú. Entonces, pues bueno, sí fue algo doloroso también. Recuerdo así como el momento, ese día mi hermana había ido a cuidarla al hospital, también tuvo unos días ya en el hospital y algo que recuerdo como el proceso fue que en la mañana me despierto y veo como la noticia 100 mensajes y que me doy cuenta mis papás no estaban en casa, mi hermana se había quedado allá y entonces como que me activé así de tengo que ir al hospital y estaba así, me fui directo, que lavar los dientes, arreglarme todo y de repente me recuerdo así como que dije, a ver, falleció mi tía, ¿no? Y que Ujú. me senté así en la cama y fue mi momento como de mayor desahogo de ahí yo solo ponerme a llorar de así de que me cayó el 20, ¿no? Ujú. Algo en lo personal que a mí me pasó con mi tía, al menos en mi relación, es que tenía una situación que pues obviamente se fue quizás deteriorando o afectando y que con ella me pasó un tanto que las últimas veces que convivimos empecé a percibir como ya cierta diferencia en la relación, es decir, como ella ya estaba como más con un ánimo más bajo, lidiando Ujú. con las cuestiones físicas que a lo mejor estaba lidiando. Y entonces algo que a mí me pasó es que de repente en el momento de su muerte también sentí como que desde antes se fue como por esta misma la interacción que antes teníamos, ¿no? Como además de cotorreo, de estar, de Ujú. platicar, porque era alguien como muy de siempre estar con tema de conversación, como que yo noté así en una percepción mía como que si fue apagándose Fue perdiendo esta ese forma de... brillito que Ujú. tenía. Y entonces creo que de alguna manera también, porque a veces sucede esto que se viven como ciertos duelos anticipados, ¿no? Ujú. Entonces Sí, creo que claro. cuando falleció mi tía también había como un proceso que ya previamente a lo mejor yo estaba viviendo como ya la pérdida, no porque no estuviera físicamente, sino por lo que yo antes podía recibir de ella en la relación, ¿no? Digo, esto Ujú. igual es una percepción mía en la relación que yo tenía con ella, ¿no? Y pues bueno, y después en el 2021 un hermano de mi papá, mi tío Manuel, también otros de mis muertes así significativas, fue alguien con quien yo pues de niño me enseñé a trabajar, ¿no? Y alguien que siempre recuerdo que conmigo este, fue bueno, siempre tengo como buenos recuerdos. Creo que tengo la fortuna, o quizás me duelen estas personas que estoy compartiendo porque son personas que yo puedo decir que yo percibí que me quisieron mucho, ¿no? Ujú. Entonces, tanto mi tía quien comparto como mi tío, y tengo la fortuna de tener esos recuerdos, ¿no? De cosas buenas, buenos momentos que tuve con ellos. Y cuando mi tío sucedió también, tenía días de proceso de hospitalización. Y cuando me enteré, recuerdo que fue saliendo una consulta y algo que recuerdo en ese momento es que desde entonces fue así como de no pude llorar, pero traía taquicardia. Y Ujú. fue así una constante así, fui con mis papás, estuve ahí, luego fui a arreglarme para irnos a Compostela y hasta el momento en que llegan mis primos, mi tía, y entonces como en esta empatía de notar su dolor, ¿no? Y al dar el pésame y llorar, en ese momento cuando logro como liberar la emoción es cuando todo este malestar que traía así disminuyó, ¿no? Ujú. Creo que ayudó mucho como, bueno, en los procesos creo que a mí me ha ayudado como tener la oportunidad de expresar el sentir, ¿no? Y no bloquearlo ni nada de Ujú. eso y entonces creo que también eso fue como algo favorable, ¿no? Parecía que en un principio no podía como explotar la emoción, pero estaba buscando su Sí, salida, estaba ¿no? Así buscando es la como salida. Es ahí donde dicen te puedes lo podría infartar. explicar. Sí, sí, No sí. manches. Entonces, pues bueno, esos fueron sobre todo el momento en cómo tuve las noticias. Ujú. Creo que al no ser como personas con quienes convivía de diario, el proceso después termina siendo lidiable, ¿no? Porque de alguna manera antes podía pasar tiempo sin ver y entonces puede ser parte de mi, digamos,
normalidad y saber que ahí estaban, ¿no? Entonces de repente como la adaptación en mi caso, ¿no? Obviamente las personas totalmente cercanas pues lo han vivido totalmente diferente, Sí, ¿no? Pero totalmente el distinto. impacto que sí tuvieron en ese momento y el hecho de que sí sean como mis pérdidas significativas, las que me han generado como mayor dolor, y también en ese sentido, ¿no? Que te puedo decir porque son personas con quienes generé un vínculo que para mí fue importante en su momento y que hoy en día creo es algo bonito, ¿no? Voltear a ver y su presencia de ellos en mi vida pues también es algo como bonito, que haya habido personas así que estuvieron conmigo. Es ahí donde surge nuestro título. Sí, por sí, eso le pusimos si Crisantemos claro. para el alma, porque él echó sus flores a sus así difuntos, es. Entonces es también como homenajear, ¿no? Nuestras pérdidas. Y esto es parte también del proceso, de que llega algún momento en que tú, a tus posibilidades, a lo que conozcas o a tu manera, rindas un homenaje a los seres queridos que has perdido. Tiene mucho que ver la tradición de aquí también, rendimos homenaje, entonces para nosotros esta es una forma. Y yo fíjate que no tengo muy presentes las fechas, pero porque mi amigo 2000 y yo corrí el año, yo no me acuerdo, perdona mi personalidad pero sí, y la mía pues no sé. Pero sí recuerdo que pues he tenido algunas pérdidas. Mis abuelos, por ejemplo, mis abuelos paternos, solo recuerdo que fallecieron en Año Nuevo, ambos, o sea, en diferentes años, pero en esa fecha en justo específico. ¿El 31? No recuerdo, cercanos? Uno se fue el 1 y otro el 31. Okay, bueno. No recuerdo quién, pero en esas fechas, pues, les gustaba esas fechas, no sé. Y fue, pues, obviamente significativo porque, pues, eran mis abuelos. Con mi abuela viví una experiencia muy curiosa porque yo acompañé a mi papá a identificar el cuerpo, a reconocerlo, ya ves que te hablan así. Y fue muy curioso porque yo antes de eso le tenía mucho miedo a acercarme a los féretros, le tenía mucho miedo a la muerte en sí, pues así como de, no sé qué me voy a encontrar si voy, o sea, yo creo que por las películas que veía, no sé, pero tenía mucho miedo, entonces yo lo vi como un regalo. Mi abuela me hizo ese regalo en su muerte. O sea, van a decir muchos, no manches, ¿cómo te va a hacer un regalo estando ahí en la plancha o lo que sea? Pero yo lo vi como un regalo porque me acerqué a ella, pude verla, pude tocarla ya pues sin vida. Acompañé a mi papá en ese proceso y para mí fue como una reconciliación con esto de la muerte, verla en su total naturalidad. Digo, a mí me funcionó de esa manera, o sea, todos somos diferentes. Y a partir de esto ya empecé a verlo distinto, o sea, ya fue así como de, ok, es algo que tiene que suceder, es algo que duele, pero ella me regaló esta parte de poder no tener miedo. Sí duele, pero no le tengo miedo. Eso me pasó con mi abuela. También, recuerdo que fallecieron 2 amigos, uno en la primaria y otro en la preparatoria, novio de una amiga mía. Saludos, tú sabes quién eres. Vamos a echarle un crisantemo a ese difunto. Sí me impactaron porque, como dices tú, yo asociaba la muerte con la edad. Y estábamos súper jóvenes. Imagínate en la primaria, 10 años, 11 años. Y cuando supe que mi amigo falleció fue así como que bien impactante, ¿no? Fue así como de, no es cierto. Y es donde empecé a tener la negación y el de, no, pero es que lo acabo de ver, no, pero es que porque fue algo que obviamente no podía controlar en ese momento, mis emociones y todo, y fue un proceso duro porque estábamos todos los amiguitos y pues fue impactante en ese aspecto. Y con mi otro amigo de la prepa pues también, o sea, en mi cabeza seguía esta idea de solo los viejos mueren, solo los adultos mueren. Y de repente no te explicas pues cómo pasan estas cosas, pues sí me impactaron. Y la más significativa, o no más significativa, sino que me haya marcado, que lo haya vivido de una manera muy fuerte y muy dolorosa, pues fue el fallecimiento de una hermana de mi mamá, que era como mi mamá. Ella me crió prácticamente, toda mi infancia, toda mi niñez, todo, ella estuvo presente. Y pues obviamente por este vínculo que teníamos tan fuerte, pues me pegó bastante, tanto, y eso pasó, ¿qué te digo? Hace como 4 años, o sea, es donde digo que aunque uno esté preparado para muchas cosas, pues hay cosas que no puedes controlar, no puedes regular, son procesos naturales de la vida. Y yo recuerdo que no lo supe manejar, no lo supe afrontar,
Ya posterior a eso fui a un grupo de duelo, a un grupo con una tanatóloga y todo eso, y sí me ayudó en muchas cosas, pero en el momento yo no supe cómo reaccionar. Entonces fue muy fuerte para mí. O sea, en primera porque ella no estaba aquí. Ya teníamos tiempo de no comunicarnos, y antes de que ella falleciera tuve una llamada con ella. Entonces fueron muchas cosas. Prácticamente me despedí de ella sin saber que me estaba despidiendo de ella. Y pues son cosas que hasta el momento ya te puedo decir que las recuerdo y no pasa nada, las recuerdo con amor, las recuerdo con cariño, pero en ese momento había mucha rabia, mucho enojo porque yo no estaba ahí, yo no pude ayudarla, yo no fui, yo no le hablé, o sea, también te viene la culpa, también te vienen un montón de cosas de Claro. pude haber hecho esto, un montón de preguntas que te empiezas a hacer, y en ese momento te ataca todo, y es donde decimos que podemos recurrir a cosas para aliviar ese dolor. Pero lo mejor que pude haber hecho fue dejar que saliera, dejar que pasara y darme cuenta que pues muchas cosas no dependían de mí, ¿no? Y a muchas personas les puede estar pasando esto de creer que estaba en sus manos o era su responsabilidad el poder a lo mejor salvar la vida de esa persona, prolongarla o darle una calidad de vida diferente. Ujú. Y hablaste de tu pérdida más significativa, entonces. Ajá, sí. Pensé Ya que sabes que yo también soy más concreta. Pensé que también ibas a hablar de la muerte de Batman. Sí, de hecho. Creo que estaría chido que nos compartas, porque a veces también muchas personas se pueden sentir identificados cuando generamos un vínculo importante con una mascota y Sí. el cómo Batman, se vive, ¿no? Batman fue para mí uno de las mascotas más preciadas que he tenido en mi vida. Era un gato que literalmente traía una mascarita como Batman, por eso se llamaba así, porque me encanta ese personaje. Bien creativa. Bien creativa, no le batallé mucho. Pues el vínculo que yo tenía con ese gato era impresionante. Haz de cuenta que a veces hasta hablábamos, o sea, teníamos un vínculo muy fuerte. En ese momento pues yo vivía sola, tenía esta parte de buscar mi independencia, talala, talala. Y Batman era mi compañero, dormía conmigo, comía conmigo prácticamente, andaba conmigo para todos lados. Era como un perro, pero era un gato. Y cuando él falleció fue porque lo atacó un perro. Pero lo curioso aquí es que el vínculo que nos unía nos permitió vivir este proceso de su muerte de una forma muy... que yo la recuerdo todavía y es muy simbólica, muy significativa para mí. Porque donde lo atacaron a él estaba muy lejos de casa y se arrastró a como pudo y vino a morir aquí. Vino a buscar pues su refugio, su hogar. Y fue a estarlo acompañando toda la madrugada porque pues no tenía opción. Él iba a morir. Mi proceso fue de, no quiero que se muera. Yo puedo hacer más cosas por él, yo puedo llevar a que lo curen, yo puedo llevar a que lo alivien, pero no pude. No estuvo en mis manos, hice lo que podía hacer, pero en ese momento me culpaba. ¿Sabes? Era así como de, no, es que yo tuve la culpa, no lo pude salvar, no lo pude llevar. Murió prácticamente en mis manos. Y muchas veces minimizan esta parte porque dicen, era un animal, vendrá otro, pero es una vida. Para mí era una vida y una vida muy importante porque era mi compañero y lo sufrí bastante. Fue como haber perdido, bueno, no fue, perdí a un integrante de mi familia. Entonces en el momento en el que él está falleciendo, yo me acuerdo que estaba dormida a un ladito de él, lo tenía hacia un ladito, y él estaba tranquilo porque yo lo estaba acariciando. Y de repente en la madrugada empieza a llorar. Y fue donde mi corazón dijo, aquí no, aquí despierta, acompáñalo, no puedes hacer otra cosa. Darle una muerte con dignidad. Yo no sé de dónde saqué valor porque sí me dolió bastante. Incluso ahorita siento así como que estas ganas de llorar porque todavía me duele por el fuerte vínculo que teníamos. Y yo solo recuerdo que alcancé a despedirme de mi gato, Batman. Fue así como decirle gracias por acompañarme, me diste los mejores años de tu vida porque duró algún tiempecito conmigo. Fuiste un buen compañero. Y esas cosas curiosamente lo calmaban. O sea, esas cosas lo tranquilizaban, el dolor que sentía, el que yo le hablara, el que le acompañara. Y al mismo tiempo me hacía sentir bien a mí, porque entonces sí podía estar haciendo algo por él. O sea, no murió solo. Y recuerdo que
que los soltaba ahí. Así como soltó los lentes. Así como solté los lentes, los soltaba para, a lo mejor yo respetando su espacio, y él me acercaba a su patita y me agarraba la mano y yo decía, pues quiere que le dé el acompañamiento, ¿no? Pues ahí vi cómo falleció, vi cómo murió, pues le hice ahí su ritual de despedida, y es algo que hasta la fecha, ¿cuándo murió? Hace como, ¿qué te gusta? 5 años más o menos. Por ahí, yo creo. Y es algo que hasta la fecha a mí me mueve bastante pues, porque era alguien, bueno, era un gatito al que yo amaba, literalmente, quería mucho. Y tocamos este tema de que hay personas que minimizan tanto, que no son empáticos con esta cuestión, y sabemos que hay muchas personas que han perdido a sus perritos, a sus gatitos, que han fallecido, que les ha tocado acompañarlos en este proceso de despedida, o que a lo mejor no, y duele mucho que de repente llegues y te encuentres a tu mascota muerta, o sea, dices, ¿qué pasó? Es un impacto también se vive el duelo como tal, o sea, no sucede solamente cuando muere un ser humano, también con nuestras mascotas, y es importante también darte ese espacio donde trabajes tu duelo, donde lo vivas, donde lo sientas, donde puedas sacar ese sentimiento, porque a veces con este estigma de, pues, ser un animal, aguántate, no tienes permitido llorar, no tienes permitido hacer nada porque es un animal. No, a veces los animalitos vienen también a enseñarte que puedes hacer las cosas de manera distinta. A mí Batman me enseñó en muchas cosas, y en este proceso me enseñó también que podía ser flexible ante mis emociones, o sea, aceptar las emociones como eran, porque normalmente batallo mucho para llorar y para externar, pero pues me brindó esta oportunidad de aventarme mis buenas chilladas y de aceptar pues que también se vive un proceso de duelo por eso. Sí. Muy Tenemos que llegar al significativa. tema de Batman para que no fueras tan concreto. Sí. Y luego los comentarios de Raquel era un gato. Ay, no, horrible. No lo hagan. No lo hagan, por favor. Recomendadísimo que no lo hagan, porque no saben cómo impactan esas palabras en la otra persona. Si tú eres de las personas que normalmente llega a minimizar las pérdidas de otros o los sentimientos de otro, detente un poquito y analízate, o sea, pregúntate, ¿vale la pena que yo eche carrilla con esto? O que yo le diga, ay, ¿sigues llorando por eso? A lo mejor para ti, no sé, te pudieran haber invalidado mucho en tu vida, que es algo que normalmente fluye en ti, que lo haces, pero detente un poquito y piensa si la otra persona merece que tú lo agredas o lo ataques con eso, o sea, respeta el dolor de otros, por más ridículo que a ti te parezca, porque pues te puede pasar en algún momento y con lo que más te duele, ¿no? No nos regañes más. Y luego... Pero sí, justo, a veces podemos no entender o empatizar porque no generamos un vínculo similar, sea con una mascota o sea igual, algún vínculo que no logremos comprender porque no lo vimos igual, pero respetemos que para otra persona sí lo sea, ¿no? Así es. Y pues bueno, decía que iba a hablar de mi pérdida más significativa. Bueno, en mi caso, en 2018 les decía, fue la muerte de mi tía Chata, una hermana de mi mamá, y creo que es justo por el vínculo, ¿no? Si yo recuerdo mi historia de vida, en los cimientos de niñez están mi familia nuclear, mis padres, hermanas, pero también si hablo fuera estaba mi abuela materna y estaba mi tía, ¿no? Y su familia, en especial una hija que fue con quien seguimos teniendo una buena relación. Entonces creo que el tipo de vínculo es lo que ha hecho que haya sido una pérdida más difícil, que al día de hoy lo siga siendo. Y aparte que fue una muerte repentina, fue una muerte que no había ninguna enfermedad aparente previa. Obviamente sí tenía como sus enfermedades crónicas degenerativas, pero en ese momento de estar bien, de repente fue así, estar bien, tener como un malestar físico que se pudiese confundir. Hoy tenemos otra patrocinadora, pero no, esta ni croquetas aporta. Malestar físico que se pueda confundir con otro tipo de malestar, como algo gastrointestinal, y pues parece ser que terminó en un infarto, ¿no? Entonces de repente decir como, ay, no me está cayendo bien la comida, me voy a acostar un ratito y ya no despertar, ¿no? Entonces,
Pues fue un impacto, fue algo como muy duro así, porque llega de fregadazo. Creo que es el dolor más fuerte que he vivido en mi vida justo por eso, ¿no? Fue un dolor que yo decía es como me ahogaba, pues ni siquiera podía hablar, ni siquiera podía llorar. Para lo único que me alcanzó fue para darle la noticia a mi mamá, que fue una de las cosas también como más difíciles de hacer, porque creo que fue un dolor así, un tanto asfixiante, ¿no? Ujú. Y a partir de, pues bueno, también lo que decías, vienen estos pensamientos como, ojalá hubiese tenido la oportunidad, lo recordé así como esa vez que estábamos hablando por teléfono, de haber sabido que iba a ser la última vez que iba a oír Sí. su voz, me hubiera quedado horas hablando, ¿no? De haber sabido que no iba a tener la oportunidad, pues claro que hubiera ido, ¿no? Recuerdo las últimas vacaciones de Semana Santa que mi hermana fue y ella me preguntó, ¿no vas a venir? Y yo así como, no, es que tengo planes acá, bla, bla, bla. Ujú. Después dije, o sea, si hubiera tenido esa posibilidad, claro que ni me la iba a pensar, no iba a haber cosa más importante que estar ahí Claro, para pasar un tiempo, ¿no? claro. Pero pues La vida no es así, sabemos. la La vida es vida es así, así. exacto. Y pues bueno, también quedan como cosas gratas, su influencia en mi vida. Creo que hay muchos momentos en donde recuerdo su influencia, su enseñanza, el aprendizaje que tengo a través de ella, los momentos buenos que pasamos. También cuando venía como esta culpa, también podía recordar los momentos en que creo que pude estar apoyando, acompañando por su proceso de enfermedad, ¿no? Ujú. Entonces queda como esa satisfacción, pero sí ha sido, para mí recuerdo también fue así de yo estaba en este periodo que la vez pasada platicaba que había renunciado y no tenía ni a dónde trabajar. Ujú. Y cuando se me da la oportunidad de volver como el perro arrepentido, que decía también la vez pasada, fue justo al día siguiente del sepelio de mi tía, ¿no? Entonces, era como la oportunidad ya está, la necesito tomar y fue así como un tanto difícil de, ok, llegamos en la tarde-noche a la casa y al día siguiente a las 6 de la mañana entré a trabajar. Me Ujú. acuerdo también, pues en ese momento compartí turno con Jacita, a quien mando saludos y quedé enviarle saludos Ah, desde un madre chula. comentario y que también pues fue un tanto confortable como tener a alguien con quien hablar. Yo recuerdo bien una plática que tuve con ella donde le decía que se sentía como que si todo podía ir normal, pero como que si la tristeza estaba ahí y que podía ser como todo bien, pero la tristeza estaba ahí y no desaparecía y no bajaba, no me impedía hacer lo que tenía que hacer. En este caso en el trabajo fui como funcional, pero en todo el momento la tristeza me estuvo acompañando, ¿no? Entonces, pues bueno, a partir de ahí ha sido como un proceso difícil. Aún puedo decir, hay momentos en que recuerdo y lloro. En los momentos tanto buenos como malos siempre está como presente y a veces creo que extraño o el conectar con ella me ayuda como tener una visión más ligera de ver la vida. A lo mejor no me recuerdo que ya en la edad adulta fuera como de ir a contarle mis problemas y pedirle un consejo, pero sí que el platicar con ella me da una perspectiva como de que me podía tomar las cosas más a la ligera, ¿no? Y a veces hoy en día cuando paso con alguna situación difícil, en mi pensamiento conectar con ella es como de relájate, ¿no? O sea, tómatelo con más calma, ¿no? Y creo que ha sido mi proceso más doloroso también porque es una de las personas que más amor me ha dado en la vida, ¿no? Así de quien recuerdo que de manera incondicional estuvo ahí en todo momento y que como tal con la expresión, o sea, no nada más amor de, aquí estoy, sabes que te quiero, sino del contacto, del elogio, del abrazo, el beso, o sea, es una de las personas de quien más amor he recibido y por eso sigue siendo aún un proceso, pues obviamente ya ahorita a distancia, ya cerca de 5 años se vive diferente, pero aún sucede esto, ¿no? Hay ocasiones en que hay momentos, canciones, recuerdos, lugares, situaciones Sí, difíciles y vuelvo a conectar y vuelve a doler, ¿no? exactamente. O sea, muchas cosas te van a recordar. Así es. Sí, 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 que estamos llenos de recuerdos de la gente que Así se es. fue. Y entonces viene esta pregunta de que de repente dices, entonces esto nunca sana, nunca termina, nunca se supera. Sí, ¿cómo me doy cuenta que ya lo superé? Es cuestión de dejarlo fluir, dejarlo vivir. Si se dan cuenta, nosotros en nuestras pérdidas también han pasado años y seguimos recordando. Por lo mismo que dice mi compañero Alexis, hacemos conexión con cosas que nos recuerdan o nos vinculan a las personas que perdimos y que amamos. Y es normal, es totalmente normal y respetable. Entonces,
Para esto nosotros queremos dar algunas sugerencias para cómo podemos o cómo se puede vivir el duelo y la pérdida, y también cómo podemos acompañar al doliente, porque son dos partes que se dividen. A mí siempre me gusta comentar esto de que a lo mejor en algún momento a ti te va a tocar acompañar y no vas a saber cómo. O sea, como familiar o como pareja o como amigo, quieres sacar a la persona del dolor, quieres que se alivie rápido, que ya no sufra, pero también tenemos que aprender a respetar esos espacios, ¿no? Y el acompañamiento va más como eso, no es nuestra obligación tomar postura de terapeuta, ni de rescatador, ni de nada, sino de simplemente estar ahí. Sabes que aquí estoy si me necesitas, en la medida de mis posibilidades te voy a acompañar. Cuidar que coma, cuidar que se bañe, cuidar que no se lastime. Quiere hablar con alguien, aquí estoy. A lo mejor no tenemos las palabras precisas para poderle quitar el dolor que siente, pero el solo hecho de estar acompañando y respetando su dolor aporta bastante a cuidar ese duelo. Sí, justo, bueno, la manera de transitar va en esta sintonía de vivirlo, saber que sí o sí va a doler, entonces darnos nuestros espacios para expresar este dolor. Este dolor lo podemos expresar llorando, lo podemos expresar escribiéndolo en la carta. Ajá, sí, hablándolo. Algo que ayuda muchísimo es pedir ayuda y encontrarnos con personas que nos puedan entender, grupos de ayuda mutua, como decías, que en algún momento fuiste, no sé si te refieres al mismo, hay uno que Jardines de San Juan, vamos a cobrar publicidad, pero que una excelente doctora, tanatóloga, la doctora Rocío Figueroa está ahí, que van a encontrar un lugar seguro con ella, y otros más que puedan encontrar, ¿no? Que sea un grupo que al final de cuentas permita el compartir, ¿no? Este proceso. Esto es terapéutico, el buscar ayuda profesional, no para dejar de sentirnos así, sino para este camino de transitar, ¿no? No, y aparte ahorita que lo mencionas, qué bueno, porque muchas personas piensan que ir a terapia es que olvide a la persona. Tenemos esta idea errónea de, no, pues quieren que me olvide de él. No, es aprender a vivir con la ausencia de la persona. Jamás, bueno, al menos nosotros no trabajaríamos con alguien que tuvo una pérdida para hacerlo olvidar a la persona. Al contrario, o sea, le enseñas a la persona a honrar la vida del otro, que tuvo el otro, a vivir con dignidad también para poder transitar esta pérdida. Sí, y otra de las cosas, cuidarnos de las conductas que nos lleven a fugarnos, porque regularmente estas conductas complican los procesos, nos lleva a que la intensidad del dolor se mantenga, como el consumo de sustancias, el involucrarnos en otras conductas un tanto compulsivas, el hacer cosas para evitar el dolor, como el contener, el no hablar al respecto, no visitar lugares, comprar, o sea, es un proceso, ¿no? Bueno, estas conductas así compulsivas, es así, es de ley de no te van a ayudar. Hay otras conductas que a lo mejor inicialmente van a costar trabajo, a lo mejor al principio no voy al panteón porque me es muy difícil, o a lo mejor al principio todos los días voy al panteón porque no puedo aceptar que te hayas ido, entonces es como seguir teniendo este lazo. Es válido, no estoy diciendo que nunca, pero en el proceso mantenernos en uno de estos polos también llegan a complicar los procesos, ¿no? Así es. Y al final de cuentas es para... más allá que superar, a mí me gusta mucho, como mucha gente lo dice, aprender a vivir, ¿no? Sí, claro. Es lo que logramos seguir con nuestra vida, seguir buscando una vida gratificante en las distintas áreas de las distintas esferas, aún con la ausencia, ¿no? Para mí ese sería el objetivo, y el objetivo es que si a lo mejor en 10 años sigue doliendo, pero puedes seguir... Puedes decir, como tengo una vida satisfactoria, me agrada lo que vivo, pero aún me duele, creo que el objetivo se cumple, ¿no? Hay a quienes nos ayuda a integrar cierto aprendizaje, ¿no? Como la oportunidad de tener como una perspectiva distinta de lo que pasó, puede ser favorable, pero no es ley, porque otro punto, no se trata como de tienes que llegar y ¿qué aprendiste de esto? O sea, no es ley, ¿no? En algún momento, creo la otra vez te lo platicaba por uno de mis últimos tatuajes, en algún momento integrar como cierto aprendizaje me ayudó. Es una idea en mi mente, no tengo manera de comprobarlo. Cada vez que me adentro más al estudio científico del comportamiento humano veo que sea menos posible, pero a mí me hace sentir bien, ¿no? A ti te funciona. Así es, y en algún momento para mí fue como cierta perspectiva después de que perdí a mi tía. Pasaron muchas cosas que me generaron mucha estabilidad en la vida, profesionalmente, sentimentalmente, o sea,
A partir de entonces mis problemas son nomás económicos, nomás. Bueno. Entonces, en mi mente yo dije, como si esto es posible de en el momento en que alguien se fue al estar del otro lado, tuvo la posibilidad como de interceder por mí, ¿no? Te ayudo. Ajá, te digo, es una creencia, claro. No la puedo comprobar, pero acomodarlo así en algún momento fue lo que me ayudó a decir como, órale, te perdí, no estás aquí, pero también a partir de entonces es como a manera espiritual en mi creencia, algo sucedió que me llevó a tener como estabilidad en mi vida posterior a una pérdida tan importante, ¿no? Y digo, es un aprendizaje y es algo que yo acomodé y que a mí me funcionó y que no quiere decir como, encuéntrale Dios qué te quiso decir con esto. Así no, pues, no es obligatorio, claro, pero es una forma de transitarlo que Así tú tuviste. Muchos tendrán la suya. Y para los que acompañan, ¿qué sugieres? Porque ya andamos hoy. La empatía. Hoy andamos muy verborreicos. La empatía, por supuesto. Es que este tema da para muchísimo más y hay muchas cosas que se nos habrán escapado. Claro. Pero, pues, es lo que alcanzamos a compartir. Pero para el que acompaña, para el que está del otro lado, el que está viviendo a lo mejor la pérdida, pero desde otra trinchera porque no es directa, pues simple y sencillamente, como lo comentaba hace un ratito, acompañar, estar ahí presente por si algo se le ofrece, por si quiere hablar, por si no quiere comer, pero yo le arrimo el plato de comida, para cuidar a esa persona, no para juzgarla. Sí, como lo comentaba hace un momento, si te cruza por la cabeza el decirle, ya, párale, ya no estés llorando, ok, déjalo que cruce por tu mente, porque tampoco puedes controlar lo que piensas, pero sí puedes controlar lo que dices. Y parte de ser un acompañante a un doliente es piensa lo que quieras, pero no lastimes o no agredas, haciéndole saber lo que piensas a la persona, porque tú no sabes cómo lo estás sintiendo, cómo lo está pasando. Simple y sencillamente, si ves que empieza a ser ya una tristeza más aguda o empieza un cuadro de depresión o cosas similares, pues bueno, busca la forma de ayudarlo de otra manera, pero no lastimando más al doliente. Sí, tenemos que cuidar mucho estos mensajes, ¿no? A veces nuestra intención es buena, ¿sí? Querer sacar a la persona del dolor, pero termina siendo muy invalidante y termina generando mayor malestar, ¿no? Ayudamos más aceptando que la otra persona la está pasando mal, aceptando que la otra persona está triste, que le está haciendo difícil, aceptando incluso que la persona esté enojada y que no sepa qué hacer con ese enojo. Entonces ayudamos más cuando estamos ahí acompañando, validando, entendiendo, más que queriendo sacar a la persona forzosamente de un dolor que a lo mejor aún sigue siendo necesario de transitar, ¿no? Y como decía mi compañera hace un ratito, que hay formas de transitarlo y de vivirlo, de hacer rituales también, pues volvemos a comentar, aquí tenemos una tradición, a mí se me hace muy bonita, a lo mejor a otras personas no les gusta, pero también es un método muy padre de poder transmutarlo, de poder llevarlo a cabo, el hacer tu altar, el recordarlo y ponerle las cosas que más le gustaban, quizás te duela, quizás llores, quizás lo recuerdas, y permítete sentirlo, permítete presenciar ese momento en el que vuelves a contactar o es una forma de contactar con tu ser querido, que ya no está, que ya no lo vas a ver, pero tienes algo que te vincula con él, ¿sí? Y también vas sanando cosas, o sea, vas viviéndolo de alguna manera y es recordarlo con amor, ¿sí? Compartirlo como lo que vamos a hacer nosotros. Así es. Es una forma de transitar. Les platicaremos, les publicaremos nuestro altar. Le vamos a publicar nuestro altar porque así vamos a honrar nosotros a nuestros difuntos. Así es. Pues bueno, llegamos al final de este podcast y de este video. Muchísimas gracias por acompañarnos. Te encargamos por ahí que le das un like a nuestro video y pues nos compartas para llegar a más seguidores. Nos dio mucho gusto compartir este tema con todos ustedes. Esperemos sea de su agrado. Para nosotros fue una forma muy significativa de honrar nuestras pérdidas, a nuestros difuntos, de recordarlos un poquito, y es una forma de enseñarte a ti cómo podrías también llevar tu proceso, cómo reconciliarte con muchas cosas, cómo permitirte vivirlo, y que hay un sinfín de cosas que puedes aprender por medio de estos métodos, estrategias, como lo quieras ver, pero que te enseñen a sentir y a aceptarte como ser humano. O sea, es algo totalmente normal todo lo que vas a pasar o lo que pasaste o lo que estás pasando con un proceso de duelo.
Sí, pues gracias igual por acompañarnos. Creo que este episodio también es en memoria de las personas que hoy hablamos y de Batman, que Y también de Batman. hablamos. Y pues a las personas que directa e indirectamente toquen algunas fibras con todo lo que estuvimos compartiendo, pues les abrazamos desde acá. Y lo que decimos también, si les gusta, ayúdennos a llegar a más gente. Síganos en Facebook Psicomortales, en YouTube Psicomortales, en Spotify Psicomortales. Y también síganos haciendo llegar sus temas, los estamos atendiendo todos, nos es muy valioso que nos den recomendaciones y también compártanos, también en YouTube pueden dejar sus comentarios, platíquenos de su experiencia con sus pérdidas, cómo que esto les identifica, que a lo mejor necesitaríamos profundizar en un episodio posterior retomando este tema, compártanos también cómo viven sus tradiciones en estos días, ¿no? Así es, muchísimas gracias, nos estamos viendo próximamente, Psicomortales para ti. Bye. Hasta luego.